Hola, hola, ¿qué tal mis hermanos, mis hermanas? Vamos a continuar hablando de mensajes proféticos. El día de ayer estuvimos viendo los primeros capítulos del profeta Isaías que tenían que ver con su llamamiento. Recordemos que Isaías está profetizando justo en el año de la muerte del rey Usías. Esto se considera aproximadamente alrededor del año 740 antes de Cristo. Bueno, hoy vamos a ver justamente otro profeta que también tuvo un mensaje para el reino de Israel del norte principalmente, aunque también para Judá en el sur, en la época del rey Usías y del rey Jeroboam II. Por lo que Amós y Isaías compartieron, digamos, un mismo contexto histórico. Por eso es que comenzamos a leer los primeros capítulos de Isaías y ahora vamos a leer también los capítulos de el profeta Amós. Amós fue un profeta del reino del sur que fue enviado con un mensaje al reino del norte. Se menciona que Amós era un profeta campesino, un profeta que le tocaba tanto labores de alimentar y cuidar al ganado, como también labores relacionados con los árboles y los frutos de los árboles. Así es que Amós no era un intelectual, Amós no era un dirigente de las clases privilegiadas del reino de Judá, como quizás sí lo había tenido Isaías, sino que Amós estaba en la periferia. Amós entonces le tocó vivir de primera mano las injusticias que se cometían contra las clases más desfavorecidas en esa época. Bueno, entonces a ese profeta campesino es al que le viene esa palabra de Dios para denunciar las injusticias que están pasando. Bueno, pero ¿por qué están sucediendo injusticias? ¿Cuál es ese contexto? Como ya mencioné, en la época del rey Usías, que fue alrededor de 50 años rey en el sur, y de Jeroboam II, que también estuvo varias décadas como rey en el norte, lograron consolidar una gran prosperidad económica durante esa época. Pero a pesar de esa prosperidad económica, ellos seguían con un corazón infiel a Dios. Ellos mantenían la idolatría. Y justamente aquí lo que Amós nos va a ejemplificar en sus profecías es que la idolatría tiene que ver no solamente con esta adoración a estatuas o adoración a árboles considerados como sagrados, sino que hay algo más profundo en la idolatría. La idolatría también tiene que ver con la forma en la que utilizamos el poder social, económico, humano, para corromper el derecho, para corromper la justicia. Si se utiliza el poder en menoscabo, en detrimento de los pobres, de los humildes, para favorecer a la clase gobernante, eso también es idolatría. Y eso es quizás el meollo del mensaje del profeta Amós, que la idolatría no solamente ir y ofrecer sacrificios delante de una imagen de una figura de un dios cananeo o amorreo o de los lugares altos de la adoración a los cuernos de Baal. No, hay algo más profundo con la idolatría más allá de lo meramente religioso. La idolatría también tiene que ver con corromper la justicia. Ese es el tema central que busca restaurar este mensaje de profecía de Amós, ya que este pueblo torcía el derecho y desfavorecía al pobre, al justo, al humilde. Y esto lo que provocó fue que los ricos se hicieran más ricos, más poderosos, y que justamente los pobres, los campesinos, los pobres de la tierra, terminaran siendo
prácticamente esclavizados o teniendo que trabajar solamente por el jornal sin tener la oportunidad de poseer y producir sus propias tierras. Bueno, esto es un mensaje realmente que nos sigue siendo nosotros en el siglo XXI muy relevante, porque muchas veces vemos que nuestros gobiernos, nuestras sociedades impulsan y practican leyes y políticas que justamente siguen beneficiando a un grupo muy reducido de la sociedad por sobre el detrimento de un grupo mayoritario de la sociedad que necesita apoyo. El profeta Amós nos habla también de eso y nos dice que cuando se usa el poder para favorecer a unos por encima de otros, eso se llama corromper la justicia. Tremendo mensaje el del profeta Amós. Y en Amós capítulo 1, hablemos ahora ya propiamente de los capítulos, se nos indica que Amós viene de Tecoa. Tecoa era justamente un pueblo al sur de Jerusalén. Se nos dice que Amós tuvo visiones sobre Israel en los días de Jeroboam II y de Usías, que ya más o menos nos ayudan a ubicar que estos mensajes pudieron estar entre la década del 750 al 740 antes de Cristo. Y en este primer capítulo, Amós lo que hace es dirigir una serie de mensajes de denuncia. Denuncia contra la maldad, contra el pecado, y comienza denunciando a las naciones vecinas que eran como las vecinas fronterizas con el reino de Israel. Entonces primero se denuncia la maldad de Damasco, y quizás nosotros podemos imaginarnos a las personas que escucharon este mensaje por primera vez y que decían, sí, qué bueno que Dios se encargue de traer un juicio contra los de Damasco que han sido tan malos contra nosotros, contra esos sirios de Aram, sí, qué bueno que viene el juicio contra ellos. Luego el profeta decía también contra Gaza, sí, contra Gaza, esa zona filistea, esa zona que tanto daño nos ha hecho. Luego el profeta les decía otro oráculo, esta vez contra la ciudad de Tiro, que era una región fenicia, también nos ha hecho daño. Qué bueno que haya oráculo contra ellos. También contra Amón, esa ciudad que se encontraba al otro lado del río Jordán, al este de Israel. Entonces, estos primeros mensajes proféticos de juicio anuncian el castigo de Dios por la falta de solidaridad con el prójimo, por la violencia de esos pueblos, por cómo han conspirado contra Israel y contra las naciones. Y ustedes cuando lo lean van a notar que también hay como una introducción que se repite para cada uno de estos casos, que dice, por 3 pecados y aún por un cuarto no lo revocaré. En cada uno de estos se repite como esa introducción, por 3 pecados y por un cuarto. Bueno, esa es una expresión muy judía de esa época antigua, que es algo así como que yo le diga en la actualidad a alguien, mira, estoy harto contigo y hasta más que harto. Era una expresión esto de por 3 pecados y aún por un cuarto. Es una forma de decir, vea, usted ya ha hecho lo suficiente y hasta más, ¿verdad? Entonces ellos lo entendían muy bien el énfasis que esa frase estaba metiendo. Y también en todos estos casos se repite el cierre, una fórmula de juicio, porque en todos los casos el profeta dice que Dios prenderá el fuego contra ellos. Y esto de prender fuego contra ellos de parte de Dios suele significar que el juicio vendría por medios militares, que habría guerras, batallas, que terminarían acabando con sus ciudades. No se refiere esto a que ellos esperaban que un fuego sobrenatural cayera del cielo, sino que les prenderé fuego tenía que ver con batallas que vendrían contra ellos. En Amós capítulo 2 lo que encontramos es una continuación de estos oráculos de juicio, esta vez contra Moab.
que también Moab era una ciudad fronteriza al sureste de Israel. Y hasta este punto podríamos decir, qué bien, el profeta Amós está anunciando juicio contra todos estos fronterizos que tanto daño nos han hecho. Pero de pronto aquí en el capítulo 2, a partir del versículo 4, hay un oráculo contra Judá. Sí, exactamente, contra el pueblo de Dios, el pueblo escogido, aquellos que tenían pacto con Dios. Y el profeta les dice, ustedes han menospreciado la ley de Dios, y también les da un oráculo de castigo, un oráculo de denuncia. Y luego también lo hace contra el reino del norte, contra Israel, y les dice, ustedes venden al pobre por un par de zapatos. Es decir, ustedes maltratan por cualquier dinero, maltratan al pobre, maltratan al humilde, ustedes han cometido inmoralidades sexuales, ustedes siguen practicando ritos de idolatría. Entonces, a partir de aquí, en este capítulo 2, la sección de juicio más grande que se anuncia es contra el reino del norte. Vemos entonces aquí algo muy interesante, que el hecho de que Israel sea un pueblo escogido no lo exonera de que entonces nunca va a tener juicio de parte de Dios. Todo más bien es al contrario. Ser escogido por Dios es más bien un privilegio. No es algo que se tiene que dar por sentado, que, bueno, Dios me escogió, entonces ya, listo, puedo vivir como sea, que nunca me va a pasar nada. Bueno, esa fue la actitud de los israelitas, y aquí Dios les dice todo lo contrario. Ustedes no van a ocultarme su maldad, sino que ustedes también van a recibir juicio, al igual que las naciones vecinas. En Amós capítulo 3 la idea se repite, Dios no va a ser burlado. Este pueblo no puede ocultar sus malas obras, no van a quedar impunes. Y utiliza aquí una frase muy interesante, por medio de una serie de preguntas. Vean, que ustedes pretendan cometer pecado y no recibir castigo, es como que el león ruja sin tener una presa. ¿Verdad que eso no va a pasar? Bueno, así tampoco Dios va a dejar sin castigar sus maldades. Y si ahorita el profeta está profetizando en contra de ustedes, es porque hay una prueba, hay una causa que lo justifica. Dios no castiga de una forma arbitraria, de una forma caprichosa, sino que presenta aquí que estos castigos tienen un propósito, que ellos busquen a Dios. El anuncio de estos juicios contra el reino del norte, contra Samaria, es por sus injusticias, porque ellos mantienen el culto en Betel al becerro de oro. Ellos siguen adorando esos cuernos que simbolizaban el poder de el becerro de oro. En Amós capítulo 4 se comienza con un mensaje contra las mujeres de la clase privilegiada, las mujeres ricas, que muestran sus riquezas, muestran sus adornos como una forma de exhibir las riquezas por haber explotado a los pobres y a los menesterosos. Bueno, a ese tipo de mujeres que expresan esas riquezas injustas, el profeta las llama vacas de Bazán. Eso es una palabra, una frase muy fuerte. Y a pesar de todos estos castigos, de todas estas dificultades por los que Dios ha hecho y va a hacer pasar a Israel para provocar que ellos busquen el perdón de Dios, que ellos pidan ese arrepentimiento, pero ellos van a seguir en su pecado. Y luego en Amós capítulo 5, que es quizás el capítulo clave de todo este libro, es donde se nos da el meollo de por qué vienen estos castigos, cuál es el propósito de Dios. En Amós capítulo 5 se anuncia un juicio contra el reino de Israel, como si fuera una mujer que se ha caído y que no podrá levantarse. Y a pesar de todos esos anuncios de juicio, Dios aún en su misericordia les ofrece un camino de esperanza,
Y la expresión bellísima que viene aquí en Amós capítulo 5 versículo 4, Dios sencillamente les manda a decir, buscadme y viviréis, buscadme y viviréis. No vayan a buscar a Betel, no vayan a buscar a Gilgal, donde habían templos y habían lugares donde iban a ofrecer sacrificios y a presentar ofrendas. No, no, no es eso. El profeta les dice, busquen a Dios, busquen al Creador del cielo y de la tierra. Yo sé, dice el Señor, tus muchas rebeliones de Israel, tus muchos pecados y cómo oprimes al pobre. Y por eso en Amós capítulo 5, versículo 15, otro versículo base, les dicen, ustedes lo que tienen que hacer es aborrecer el mal y amar el bien. Y lo que ustedes tienen que hacer es restablecer la justicia, restablecer mispa, la justicia, la equidad, la igualdad en el trato. Y luego se nos habla de el anuncio del día del Señor. Y el profeta les recrimina y les dice, ¿cómo es que hay gente entre ustedes que quiere que venga el día del Señor? Si el día del Señor vendrá con tinieblas, no con luz. Bueno, pero ¿por qué ellos querían que viniera el día del Señor? Porque para ellos esa expresión, el día del Señor, significaba un tiempo de destrucción, pero contra sus enemigos, no contra ellos mismos. Y entonces aquí el profeta usa la misma frase, pero para decir si el día del Señor va a venir, pero como tinieblas, no como luz para ustedes. Y esto es un golpe contra esas ideas nacionalistas que ellos tenían en esa época y que pensaban que ellos eran intocables. El profeta les dice una vez más, así dice el Señor, yo no me complazco en sus fiestas religiosas, no me complazco en la presentación de sus sacrificios, de sus ofrendas, ni me complazco en sus alabanzas. Dios rechaza el culto cuando ese culto viene sin integridad de justicia, cuando ese culto no viene de un corazón y de unas manos que actúan con justicia. Y por eso dice en el capítulo 5, en el versículo 24, que en lugar de ofrecer todos esos actos que no tienen sentido porque no son íntegros, que más bien que la justicia y el derecho corran como las aguas de un río, que corra como las aguas de un río la justicia y el derecho. Si Israel, a pesar de todo este mensaje, no cambia, el anuncio dice que llegarán a ser deportados más allá de Damasco. Esto es una forma de referirse a que van a ser enviados a Asiria. Y vamos a ver más adelante que esto llegaría a cumplirse. Justamente el pueblo va a ser destruido y va a ser deportado a Asiria. Pero eso va a suceder dentro de unas décadas, alrededor de unos 30, 40 años más adelante de esto que estamos viendo aquí. Entonces vean cómo Dios en su misericordia da ese anuncio profético y no los castiga de una vez, sino que Dios muestra paciencia, misericordia, dándoles aún más tiempo de oportunidades para el arrepentimiento. Bueno, ¿qué va a pasar con este profeta Amós? Eso lo vemos mañana. Mañana vemos el cierre de este libro. ¿Les parece? Hasta luego.